La gente de la cabina, no se me distraiga. Apaguen sus celulares, pongan atención, conéctense con lo que estamos haciendo en el día de hoy. El Señor me habló de que quiere hacer algo grande en esta casa y en cada familia. Y usted dirá, wow, el Señor dice eso muchas veces. Yo le digo, el Señor dijo que Él quiere hacer algo con tu familia hoy muy grande. Dile a la persona que está a tu lado, tú estás en el lugar correcto y en el momento correcto. Cierra tus ojos y tómate de la mano sentado con alguien que esté a tu lado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes. Dile, Señor, abre mi mente. Dame entendimiento de tu palabra. Yo quiero que hoy tú cambies mi vida, que tú cambies mi casa. Señor, pedimos que tu espíritu de revelación venga sobre cada hombre, cada mujer, cada niño que está en esta casa ahora. Que tu Espíritu Santo venga con gran revelación a las personas que nos están mirando ahora a través de la internet. Señor, tu palabra es vida y queremos que esa vida entre en nuestras vidas ahora. Queremos que la vida de tu palabra penetre en mi casa y en mi hogar. Y si usted está dispuesto de corazón, usted va a repetir lo que yo voy a decir, pero primero escúchelo y luego usted lo dice. Yo quiero alinearme a tus planes, dejando a un lado los míos. De nuevo, yo quiero alinearme a tus planes, dejando a un lado los míos. Por eso voy a necesitar que tú me guíes. Guíame ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios confía en aquellos que están dispuestos a servirle. Dentro de los planes que Él hace, Él mira toda la tierra, Él conoce todos los corazones y Él confía en aquellos que están dispuestos a prestarle un servicio a Él. Hay un hombre en la Biblia llamado Samuel, que es un ejemplo de lo que Dios hace cuando alguien está dispuesto a servirle a Él. Samuel era fiel en las pequeñas cosas. Cuando él iba creciendo, dice la palabra que él le servía al sacerdote Elí en todas las cosas concernientes al templo. Era muy fiel. Y Dios luego tomó a Samuel y lo puso en grandes cosas. Samuel logró avanzar en su vida como hombre, como ser humano, como hijo de Dios, como servidor de Dios, porque él escuchaba las instrucciones de Dios y era muy demandante de seguirlas. ¿Cuántos quieren avanzar en su vida? ¿Cuántos de los que están aquí quieren avanzar en su vida? Dos cosas son importantes. Número uno, que tú escuches lo que Dios está diciendo en cada situación, en cada momento. Por ejemplo, en el día de hoy, ahora, que tú escuches lo que Él está diciendo. Y lo segundo que es importante es que tú sigas lo que Dios está diciendo. Muchas veces venimos a la iglesia o leemos la palabra, escuchamos un mensaje, nos entusiasmamos con lo que Dios dice, pero cuando llega el paso número 2 de hacer y de entrar en obediencia, entonces no lo hacemos. Esto lleva a muchas personas a pensar que solamente escuchar la palabra de Dios es suficiente. Dios dice en su palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios y tenemos que ponerla por acción. Muchas veces
pedimos a Dios que nos dirija, pero no renunciamos a los planes que nosotros tenemos. Nos hacemos una idea de lo que es el matrimonio. Señor, dirígeme. Pero en nuestra dinámica del día a día no hacemos lo que Dios nos dice. O en el trabajo, o en la universidad, o en la casa. Para que Dios nos dirija, no es suficiente con que yo le pida que me dirija. Cuando yo le pido a Dios que me dirija, yo tengo que dejarme dirigir. Y dejarme dirigir se ve yo echando a un lado mis planes para yo meter en mi vida los planes de Dios. ¿Significa que yo voy a renunciar a mis metas, a mis sueños? Sí, significa eso. Porque la palabra de Dios dice que los planes que Él tiene para ti son mejores que tus planes. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios dice que los planes que Él tiene contigo son mejores que tus planes. Si sus planes son mejores que tus planes, entonces, ¿no crees tú que vale la pena echar a un lado tus planes para que sus planes vengan donde ti? Muchas veces queremos algo y pensamos que eso es lo máximo, pero déjame decirte, Dios tiene algo mucho mejor que eso que tú anhelas. Tiene un tiempo mejor para dártelo también. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros somos fieles a Dios en las cosas pequeñas, en el día a día, sobre todo en aquellas cosas que ocurren y que hacemos cuando nadie nos está mirando. Cuando somos fieles en esos momentos, entonces Dios mira esa fidelidad y nos pondrá en las cosas grandes y de mayor importancia. Nadie que quiera avanzar y hacerse camino hacia una meta por sí mismo la va a lograr. Necesita de la guía de Dios para que tu voluntad sea usada no en hacer lo que tú piensas, sino en escuchar lo que Él está diciendo y hacerlo en el momento que Él te dice que lo haga. En el día de hoy vamos a hablar de un mensaje que se llama Volviendo a casa. Volviendo a casa. Y para ello vamos a ilustrarlo con la historia de un hombre que casi nadie conoce. Muchos habrán oído su nombre, pero no todos habrán profundizado en la vida de este hombre. De hecho, la Biblia no da mucha información sobre él. Hay personas que quizás escuchen su nombre hoy por primera vez. Vámonos al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y vamos a leer a partir del verso 1 hasta el verso 11. Segunda de Samuel, capítulo 6, del verso 1 al verso 11. Idelka. ¿Quién lo tiene? Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió de Baalaá de Judá con todo el pueblo que lo acompañaba para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, diga carro nuevo, y se la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en la colina, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Mientras se llevaban
de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda su casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo. Pues los bueyes tropezaban. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa. Allí mismo lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. David se entristeció por haber herido Jehová a Usa, y fue a aquel lugar llamado Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de entrar en mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca de Jehová, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom, el geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, el geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. ¿Cuántos nunca habían escuchado el nombre Obed-edom en su vida? Wow, mucha gente. ¿Cuántos lo habían escuchado? ¿Cuántos conocen verdaderamente la historia de Obed-edom? Muy bien, excelente. El mensaje de hoy se llama Volviendo a casa. Y quiero darle un poco de contexto para que usted entienda lo que está ocurriendo. La razón por la que David estaba llevando el arca de Dios de regreso a su casa, o sea, de regreso a Israel, a Jerusalén, era porque el arca no estaba en Jerusalén. ¿Dónde estaba el arca? Que debería haber estado en Jerusalén. Si usted se remonta atrás en la escritura, se va a dar cuenta que llegó un momento en que el pueblo de Israel, por su necedad, por no consultar a Dios, perdió el arca. Hubo una batalla en la que ellos estaban peleando mientras adoraban a otros ídolos. Y cada batalla que el pueblo de Israel emprendía, la perdía porque había idolatría en el pueblo de Dios. Hay batallas que tú no vas a ganar si hay idolatría en tu vida. La idolatría es cualquier cosa a la que tú estás apegado y a cualquier cosa sobre la cual descansa tu seguridad y tu paz de corazón. Pueden ser muchas cosas, pero sea lo que sea, cuando hay adoración a esos ídolos y tú vas a una batalla, tú no vas a contar ni con la guía ni con la ayuda de Jehová de los ejércitos. Ellos perdieron una batalla y en una dijeron, bueno, vamos a hacer como hacen ellos. Ellos, los filisteos, pelean con sus ídolos. Vamos a traer el de nosotros a la temible arca de Jehová de los ejércitos. Y mandaron a buscar el arca en un momento determinado y la pusieron en medio. Y cuando fueron a pelear de nuevo, entonces el enemigo los mató de nuevo a todos. Incluso mató a los 2 hijos de un hombre llamado Elí, que en ese momento era el sacerdote del templo del pueblo de Israel. Dice la palabra que ese día el arca fue capturada por los filisteos y se la llevaron, porque ellos pensaron, si esto es lo que le da el poder al pueblo de Israel, nosotros queremos robarnos ese poder. Y se la llevaron. Y en la historia cuenta que ellos la pusieron en el templo de los filisteos, al lado de sus dioses. Y cuando iban al otro día, los dioses de los filisteos estaban tumbados a los pies del arca, volvían y la paraban, volvían y se caían, volvían y la paraban. Y la segunda vez se desbarató la imagen de los dioses falsos.
Y entonces dice la palabra que el arca de Dios en presencia de los filisteos comenzó a causar tumores, a causar enfermedad en medio del pueblo enemigo. Se enfermaron tanto que se llenaron de temor y dijeron: nosotros no queremos tener eso aquí. Tenemos que devolver el arca al pueblo de Israel. El arca representaba en aquel entonces la presencia de Dios en un lugar. El arca era una representación de lo que hoy iba a ser la presencia de Dios en nuestro pueblo. El arca de Dios está dentro de ti si tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. El arca representa la presencia de Dios. Es un símbolo de la presencia de Dios. El objeto en sí mismo no tiene ningún tipo de valor. La presencia de Dios es todo. Y dice la palabra que los filisteos entonces decidieron coger un carro alado por 2 bueyes que nunca habían tenido un yugo. Pusieron el arca encima, pusieron una ofrenda y dijeron: bueno, si es de Dios, del Dios de Israel, que esto sea devuelto. Esos bueyes que nunca han arado van a caminar derecho hacia donde nosotros queremos que vayan. Y así ocurrió. Cuenta la palabra que esos bueyes comenzaron a caminar y salieron y llevaron directamente el arca de regreso a un lugar. Y la palabra cuenta, estamos hablando, eso ocurrió en tiempos de cuando Elí era sacerdote y Samuel el profeta era ayudante de Elí. ¿Se acuerdan de Samuel, el hijo de Ana? Ese es Samuel. Y el arca entonces regresó y duró 20 años en la casa de Aminadab. Y por 20 años Dios nunca se le presentó al pueblo de Israel, jamás. Ahora, en este relato, David es rey. Pero después de eso, Samuel, que fue el último de los jueces, ungió a Saúl como rey primero. Y pasó la era de Saúl. Y ahora estamos hablando de que el arca que estaba perdida, llegamos al tiempo del rey David, cuando él tiene que recuperar el arca. Y de eso es que estamos hablando en el día de hoy. Dice el verso 1. Dice el verso 1, entonces David volvió a reunirse a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baalá de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Miren, lo que está ocurriendo es que David quería llevar el arca, la presencia de Dios, de regreso a su casa. Y en el entusiasmo de hacer eso, en vez de él consultar la palabra de Dios sobre cómo eso se hace, él decidió consultar a los miembros del ejército, de su ejército, para decidir cómo ellos iban a transportar el arca hacia Jerusalén. El primer error que cometió David fue que no fue a la palabra de Dios para conseguir la dirección que él necesitaba para hacer algo que Dios quería que él hiciera. Muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones, pero las buenas intenciones nos llevan a hacer actos que no guiados por la palabra de Dios nos pueden meter en pecado. Nosotros no podemos movernos a hacer nada en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestra familia, a menos que consultemos lo que Dios tiene que hacer. Señor, ¿cómo yo debo hacer esto? Y las preguntas son, no es una, son varias. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cuándo debo hacerlo? Y cuando yo haga todo eso, ¿quién debe estar ahí? ¿Con quién? Nosotros solemos ver lo que Dios hace a través de otras personas y queremos imitarlo como si fueran fórmulas. Eso le pasó a Israel.
En otras ocasiones el arca iba al campo de batalla porque Dios así lo instruía. El caso de Josué. Pero cuando Dios se instruye, entonces las cosas salen bien. Dígale a la persona que está a su lado, solamente cuando Dios te instruye, las cosas te van a salir bien. El primer error que comete David es que él no consulta a Dios, no consulta su palabra, porque Dios tenía un método para transportar y para manejar el arca de su presencia. Todo el método que Dios explicó en el libro de Números es una tipología de cómo Dios quiere que nosotros nos manejemos al día de hoy. El arca es una tipología de Cristo, de su presencia, el lugar santísimo donde Dios habita. Ese lugar que antes estaba prohibido para nosotros, pero que la palabra dice hoy en día que hoy en día tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque ahí hay socorro oportuno. Ellos tenían que temer antes, nosotros no tenemos que temer. Ahora él dice, vayamos con denuedo, vayamos confiadamente delante de la presencia del Señor, que ahí encontraremos oportuno socorro. Antes no era así, antes había que seguir ciertas reglas. Dice el verso 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y se la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. En el libro de Números, Dios hablaba de cómo se debe transportar el arca. No solamente cómo, sino quién. El arca tenía que ser transportada por los levitas. Los levitas eran las personas encargadas de la adoración y de la administración en el templo. Se llaman levitas porque vienen de la tribu de Leví. Dios, su pueblo, lo creó y lo dividió en 12 tribus. Las 12 tribus representan 12 atributos, 12 funciones, por así decirlo. Cada una de esas tribus tenía una función dentro del plan de Dios para con el pueblo de Dios. Y los levitas eran los encargados de estar dentro del templo junto con los sacerdotes para ministrar la presencia de Dios cuando todo el mundo se reunía en la gran asamblea. Dios llamaba a que todo el mundo tuviera una vida de adoración y de oración en privado, pero habían días, y todavía lo hay, donde la gran asamblea tiene que juntarse a adorar a Dios. Casa del Altísimo es la gran asamblea. La iglesia verdadera tuya es tu casa, es tu hogar. Y en esa iglesia tú eres sacerdote, en esa iglesia tú eres un levita. Pero todos nosotros nos juntamos una vez a la semana, 2 veces a la semana, como gran asamblea. Dios, dentro de todas las funciones, dijo, de las 12 tribus, 11 solamente van a recibir tierras. Cuando llegaron a la tierra prometida, Josué, por guianza de Dios, comenzó a repartir tierras a todo el mundo y dijo a los levitas, no le den nada. 0 tierra para los levitas. No hay tierras para los sacerdotes ni para los que ministran en el templo. Y Dios dijo, de cada tribu, de cada familia, sacarán los diezmos y traerán ofrendas al alfolí para que haya alimento en mi casa. En pocas palabras, Dios no le dio tierra a los levitas, a los sacerdotes, porque quería que se dedicaran a las cosas del templo. Pero estableció que todas las demás familias tenían que dar de lo que Dios le daba a ellos. Tenían que dar lo mejor del grano que recibían y traerlo al templo, al alfolí, para que las personas que sirven en el templo no tuvieran de qué preocuparse, porque ellos tenían familia también. Todo eso que yo estoy diciendo está en la Biblia, no me mire así. Esa es la realidad. Y una de las funciones que Dios le dio a los levitas era la de lidiar con el arca del pacto. Si tenía que ser transportada, Dios establecía cómo iba a ser transportada. Los hombres que transportaban el arca del pacto tenían que estar en una santidad, tenían que estar limpios. No podían estar en pecado, porque si entraban en presencia con el arca, quedaban fulminados. Cuando el arca era transportada, solamente algunos hombres eran designados para ponerle la mano
y el transporte tenía que ser sobre palos que descansaban sobre los hombros de los levitas. O sea que cuando la transportaban, ni siquiera los levitas podían ponerle la mano a esa arca. 4, 5, 6 hombres con 2 palos paralelos caminando y el arca en el centro. Así debía ser transportada. Habían indicaciones de sacrificios que habían que hacer. Pero David, muy entusiasmado, dijo: yo quiero llevar la presencia de Dios a mi casa. Y fue y la buscó y dijo: vamos a hacer un carro nuevo. ¿Saben lo que hizo David? David ignoró las instrucciones que Dios tenía en su palabra de cómo transportarla y decidió utilizar el mismo método que utilizaron sus enemigos, los idólatras. ¿Se acuerdan que les conté? Eso está en la palabra. Que cuando ellos fueron a devolver el arca, utilizaron 2 bueyes, un carro y lo mandaron. ¿Se acuerdan? David dijo: yo voy a hacer lo mismo, porque aquella vez funcionó. Lo que David ignoraba es que a Dios no le importaba cómo lo hicieran ellos, pero el pueblo de Dios tiene que seguir sus instrucciones. Y David dijo: para mejorar las cosas, en vez del carro que ellos utilizaron, yo me voy a hacer un carro nuevo. Tu adoración, tu lectura de la palabra, tu devoción a Dios no puede estar centrada en que tu Biblia sea la más cara, la más linda, con los mejores dibujos. Tu adoración no puede ser centrada en que tú tengas el mejor sonido, el mejor piano, la mejor guitarra, las mejores luces, la mejor pantalla, el mejor altar. La adoración de Dios no tiene que ver con cosas. Tiene que ver contigo, con tu corazón. Porque dice la palabra: y vio Dios a Abel y a su ofrenda y la recibió con agrado. Dios primero ve cómo está tu vida y luego, si le agrada tu vida, entonces Él recibe con agrado todo lo que tú haces aquí, las ofrendas, todo lo que tú haces. La adoración verdadera ocurre cuando en el día a día, cuando yo no estoy en estas 4 paredes, mi vida es un acto de adoración. Eso es muy fácil decirlo, pero ¿qué significa eso cuando yo voy bajando las escaleras? ¿Qué significa adorar cuando yo bajo las escaleras, cuando bajo el ascensor, o cuando me monto en mi vehículo, o cuando llego al trabajo, o cuando voy al colegio o a la universidad, o cuando llego a mi casa? ¿Qué significa eso? ¿Qué es un acto de adoración a Dios? Todo tiene que ver con que cuando Dios creó al hombre, lo creó con el propósito de estar en completa comunión con el hombre. En Edén, en la tierra, Dios habitaba en el jardín del Edén, pero también habitaba en el corazón. Edén estaba también en el corazón del hombre, de Adán y Eva primero, antes de que pecaran. Cuando el hombre peca, entonces Dios se aparta. Y ahora donde nosotros estamos, lo que nosotros hacemos cuando adoramos a Dios era lo que hacían Adán y Eva antes de pecar. Él era su padre. No se preocupaban por nada porque Dios era el centro de sus vidas. Nosotros vivimos en un mundo donde adoramos muchas cosas. Adoramos todos los bailes que aparecen por ahí. La juventud sacan malas notas, pero se saben todos los bailes. Ahora, en el internet, el mundazo, hay un reto de que hay una canción que se llama Into My Feelings, o sea, conectado con mis sentimientos. Y consiste que tú vas en un carro a baja velocidad y ya tú seas el chofer o la persona que está al lado, tú con el carro corriendo, abres la puerta, subes el radio y comienzas a bailar caminando con el carro mientras el que está dentro del carro te va grabando. Y hay gente que se han caído, que se han partido la boca, muchísimas cosas. Y es impresionante cómo desde que le ponen challenge, reto, la gente comienza a imitar todo eso. Pero la gente no imita leer la palabra, no imita venir a la iglesia, no imita dedicarse a ser padres y madres de sus hijos en su casa. No lo hacen, pero eso sí lo imitan. En el campamento yo me di cuenta, todos los que están en el swing, y me di cuenta, y estuvo muy bien, pero me di cuenta de algo, me di cuenta de que ellos dedican tiempo a eso para hacerlo también.
Tu adoración se mide en la medida del tiempo que tú le dedicas a las cosas de Dios. Si tú no sabes mucha Biblia, como le pregunté a algunos, ¿cómo se llamaban los 3 hijos de Jacob allá en el campamento? Significa que no dedicaron tiempo a aprenderse eso. Pero cuando dijimos vamos a bailar, ahí estaban toditos, miren. ¿Saben qué significa eso? En términos prácticos, vamos a ser claros, que la adoración está mayormente dedicada a otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y vio Dios a Abel, y vio Dios, y ve Dios tu vida, y luego la ofrenda que tú le das aquí. Y depende de tu vida, Él la mira o no con agrado. Cuando tú sales de aquí, ¿cómo es tu vida? De las 24 horas que Dios te da cada día, ¿qué porcentaje de ese tiempo tú lo dedicas a conocer más a Dios? A escuchar, a buscar la forma de escuchar su voz para que Él te diga, dobla aquí, métete por allá. ¿Qué tiempo tú dedicas a eso? O tú te la pasas dándole adoración al diablo. ¿Cómo se hace eso? Quejándose todo el tiempo. Yo estoy mal, yo no salgo de una enfermedad, mira mi situación que mala está, mira esto, mira lo otro. ¿Tú sabes lo que es una mala situación? ¿Tú quieres saber lo que es estar en una mala situación? Una mala situación es estar en una cama con un cáncer, con un diagnóstico que dice que tú no vas a durar una semana. Y mientras tú le crees a Dios, el dolor te está estirando y doblándote la voluntad y sacándote. ¿Tú sabes lo que es un verdadero problema? No tener salud, eso es un problema. Yo me río cuando vienen a mí y me dicen, pastor, mire, necesitamos tal cosa. Y yo le digo, sí, está bien. En las 12 horas hay momentos aquí que se hace una adoración, una gente y un piano solamente, y la presencia baja de manera impresionante. Y no tiene que ver con que sea un gran pianista. Dios ve el corazón de la gente. Dios ve el corazón de la gente. Adorar a Dios es estar consciente de que todo lo que tú tienes es porque Él te lo dio. Cuando tú estás consciente de que todo lo que tienes Él te lo dio, entonces de ti nace un agradecimiento que le da gracias a Dios por todo. Porque la puerta abrió, porque el agua caliente funcionó, porque usted abrió la llave y salió agua, porque estoy comiendo, porque tengo un carro, porque no lo tengo, porque no tengo pasaje, pero mis pies me dan para caminar. Una persona que adora a Dios todo el tiempo se mantiene en comunión con Él, dándole gracias todo el tiempo. Para llegar ahí, es que está el asunto. Para llegar ahí se trata de tomar una decisión. David dijo, yo quiero llevar la presencia de Dios a mi casa. Él tenía muy buenas intenciones. Pero cuando él quiso hacerlo, no lo hizo como Dios dijo y por lo tanto pecó y una persona murió. Llevar la presencia de Dios a tu casa, hacer la voluntad de Dios, se hace a la manera de Dios, no a la tuya ni a la mía. Cuando estamos en la reunión del desayuno, hablan 15 minutos para esto, 15 minutos para lo otro, y yo me río. Si Dios responde a nuestra oración y Él la va a responder, la agenda que hagamos nosotros ese día se va a borrar y Dios va a tomar el control. David usó el método de los filisteos para transportar el arca. David quiso hacerlo con un carro nuevo. No se trata de tu guitarra, ni de tu micrófono, ni de tu in-ear, ni de tu ropa. Se trata de tu vida. Y yo no estoy hablando con ellos solamente. No se trata de eso, se trata de tu vida. Dice el verso 4.
Abinadab, que estaba en una colina, Usa y Ahío guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel, celebrante ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas. David estaba haciendo todo lo que se hace en una adoración de congregación. ¿Qué se hace? Se canta, se tocan instrumentos. Ahí habían de todo tipo de instrumentos. Habían guitarra, habían batería, había pantalla, habían luces. Y sin embargo no lo estaban haciendo como Dios mandaba. Y el pueblo que estaba ahí siguiendo la presencia del arca hacía todo eso y no lo estaban haciendo como Dios mandaba. Y muchas veces en una iglesia de hoy en día hay gente que no entienden el tema del orden de Dios para las cosas. Y en el orden de Dios, Dios pone a un cabeza. Y Dios le dice a ese cabeza: escucha mi voz para tú dejarte guiar. Y en esa guianza, Dios dice y da consejos: consulta con tus líderes, consulta con ellos, a ver qué ellos dicen, qué están escuchando ellos. Eso es temor de Dios. Ese es el orden. Pero en la iglesia hoy en día hay gente que quiere y entiende cómo deben hacerse las cosas, y si el pastor no lo hace de esa forma, entonces se enojan. Tenemos que hacer las cosas como Dios dice. Dile a la persona que está detrás de ti: es como Dios dice, no como tú piensas. Es como Dios dice, no como tú piensas. Dice el verso 6 que cuando llegaron, aquí están todos, imagínenselo, todo el mundo bailando, todos los instrumentos están sonando, en apariencia todo está bien. Todo se ve bien. El plan se está llevando a cabo. El carro es nuevo, por lo tanto a Jehová le va a encantar eso. El carro es nuevo. Dios no se preocupa por nada de este mundo, Él se preocupa por ti. La preocupación de Dios está en la condición de tu corazón. Dice el verso 6, cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, el campo de trillar de Nacón era un lugar, un camino donde se trillaba el trigo. Y ahí caían pajas, caían cuantas cosas en el camino. O sea, habían obstáculos para las ruedas del carro. Dice que cuando eso ocurrió, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Cuando tú caminas con Dios, probablemente vas a tener que pasar por un campo de trillar en tu vida, donde van a haber cosas en el camino que van a hacer que el camino no sea tan suave. Van a haber agujeros, van a haber quizás policías acostados, van a haber piedras. Eso le pasa a todo el mundo. Y cuando llegó ahí, dice la palabra que el carro tembló y el arca estuvo a punto de caerse. Yo no puedo decir si fue Dios que lo hizo temblar. El asunto es que la palabra dice que cuando el arca estuvo a punto de caerse, Usa, con todas las buenas intenciones del mundo para que no se cayera, metió la mano y le puso la mano. Y ahí mismo vino Jehová y le hizo ¡puf! Y lo fulminó. Fulminado. Si tú no eres una persona que en tu trabajo llegas a tiempo a tu trabajo, si tú no eres una persona que en tu trabajo tú haces el trabajo en excelencia como si fuera para Dios, si tú no eres una persona que cuando ofendes a un miembro de tu familia le pides perdón, si tú no eres una persona que cumple con todas tus obligaciones, tú no estás haciendo la adoración como a Dios le agrada. Y cuando venga el campo de trillar, que vengan los tropiezos, el arca, la presencia va a intentar caerse. ¿Cuántos me están siguiendo? Y Usa puso la mano. Entonces encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Wow. Dice la palabra en el verso 9. Ahora David tenía miedo del Señor. Claro. Imagínese que usted
quiere hacer algo para el Señor, decide hacer algo con buenas intenciones y de repente Dios dice, no es así, y alguien muere. ¿Cuántos de los que están aquí han estado tratando de hacer cosas para Dios y nada funciona? ¿Cuántos han estado intentando, orando, hacen de todo, sin embargo nada parece funcionar? Y cuando usted hace una cosa, de repente se cae y tú te preguntas, ¿y qué pasó? Eso le pasó a David. David se llenó de miedo, tuvo miedo. Y entonces, la pregunta que debió hacer al inicio, la pregunta que debió hacer cada día, él se la hizo. Dice la palabra que él dijo, ¿cómo podré regresar el arca del Señor a mi casa? Lo que él debió preguntarse en principio, se lo preguntó ahora después que vino una consecuencia. Este mensaje se llama Volviendo a casa. Se trata de nosotros volviendo a nuestra casa, a la presencia del Señor, a que el arca se meta en nuestra casa. ¿Cómo podré? Dijo David, porque el ataque del Señor no fue solamente contra Usa. De hecho, no fue contra Usa, fue contra David, porque él tenía la responsabilidad. Los hombres levanten la mano. Todos los hombres levanten la mano, por favor. Según la palabra de Dios, tú eres el sacerdote de tu casa. Tú, pueden bajar la mano, tú eres la persona que Dios ha decidido que debe ser la guía de tu casa. Tu esposa puede tener 50 años en el evangelio y conocer más palabras que tú. A Dios no le importa el conocimiento ni la experiencia. Dios tiene un orden y Él dice, hombre, tú eres la persona que tienes que guiar. Y tú dirás, yo no sé cómo se hace eso. Eso está bien, no saber. Con el hecho de que tú le preguntes al Señor, ¿cómo puedo yo meter tu presencia en mi casa? Si tú abres tus oídos, Él te va a dar la dirección de cómo hacerlo. Muchos matrimonios no están funcionando porque no tienen la presencia de Dios en su casa. Aparentan que sí, pero no está. Cuando ellos transportaban el arca, todo aparentaba que estaba bien, pero no lo estaba. Dios quiere que tú vuelvas a casa. Usa tenía buenas intenciones, pero cometió un pecado y murió. Las buenas intenciones no son suficientes. Las buenas intenciones no son suficientes. Las buenas intenciones no son suficientes. El orden de Dios es vital para todo lo que nosotros vayamos a hacer. Yo recuerdo que en una ocasión Dios me habla al principio, Dios me habla y me dice, wow, tú tienes que arreglar esta cosa en tu vida. Una de ellas era, tengo que hacer una propuesta y cuando voy a aprender la computadora, yo le he contado eso antes, tenía la licencia pirateada y yo dije, Señor, vamos a hacer las cosas de esta forma. Yo hago la propuesta, la mando, cuando el cliente me llame, yo hago el trabajo y cuando tenga el dinero, entonces yo borro esto y compro la nueva. Y Dios me dijo, no. ¿Qué tal si tú ahora la borras? Me voy a quedar sin software para hacer la propuesta. Pregúntame a mí cómo tú lo vas a hacer. Las buenas intenciones no son suficientes. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Las buenas intenciones no son suficientes. Hay que hacer las cosas en el orden que Dios manda. De lo contrario, todos tus proyectos van a fracasar. Y si tus proyectos fracasan, te tengo una buena noticia. Es porque Dios te ama. ¿Cómo así? Sí, porque la Biblia dice en el Salmo 37 que no te preocupes de aquellos que progresan haciendo lo malo.
El que hace lo malo y le salen las cosas bien, yo lo miro de lejos a esa gente. Yo no he visto un hijo de Dios que todo le salga bien haciendo lo malo. Ahora, a los hijos del diablo sí les salen las cosas bien. Pero si tú eres hijo o hija de Dios y hay problemas, hay tropiezos en tu camino y tú estás esforzándote por conseguir la guía de Dios, déjame decirte un aplauso para ti porque tú eres un hijo o una hija de Dios. David quería llevar el arca, pero Dios le recordó que el entusiasmo, David estaba entusiasmado, él estaba bailando y los címbalos y todo, el entusiasmo, Dios le recordó, no es suficiente. Tiene que estar acompañado de obediencia. Yo soy hijo de mis padres. Yo sé lo que es lidiar con unos padres que me dicen no. Y tú decir, pero eso no tiene sentido. Yo no entiendo. Pero llega una época que a veces se prolonga mucho donde pensamos que los padres están equivocados. A los hijos que están aquí, déjeme decirle, dice la palabra que tú tienes que ponerle atención a tus padres. Escucha el consejo de tu padre y no te hagas sordo para lo que te dice tu madre. Pero la Biblia, Dios sabe que muchos de ustedes o muchos de nosotros como hijos vamos a pensar que los padres están equivocados. No es suficiente tener una buena intención. Hay que hacer las cosas en el orden de Dios. Si no, no va a funcionar. Entonces, el relato de la Biblia da un giro. Diga, dio un giro. 180 grados dio un giro. Porque un relato que estaba hablando de algo que se hizo con entusiasmo, que a Dios no le agradó y ¡bum!, mató a alguien, de repente da un giro y de muerte se habla de bendición. En ese mismo instante, wow, ¿cómo puede algo ser tan cruel y en el momento cambiar a bendición? Dice el verso 10. Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David. David dijo, lo hice mal, ¿cómo lo voy a hacer? Como no sé, no lo voy a hacer hasta que yo sepa. ¿Cuántos me están siguiendo? Lo hice mal. ¿Cómo lo voy a hacer? Como no sé, no lo voy a hacer hasta que yo sepa, pero de parte de Dios. Yo tengo aquí para decirte que si tú has hecho algo mal, las cosas no están totalmente perdidas. Ese lado no me entendió. Vamos a ver si este lado me entiende. Si tú has hecho algo y no te ha salido bien, o has hecho algo en contra de Jehová, el Señor te dice, hay otra oportunidad. Las cosas te pueden salir bien, pero tienes que hacerla bajo obediencia. Este lado sí lo entendió. Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gad. Y dice el verso 11, el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Todo lo que se había preparado sin el orden de Dios se hizo mal. Pero Obed-Edom no contaba con que ese día el arca iba a llegar en su casa. Lo primero que hizo Obed-Edom cuando llegó el arca a su casa fue que la recibió. ¿Cómo yo lo sé? Porque la palabra dice que permaneció allá por 3 meses. La clave en todo esto para la bendición de Obed-Edom fue que el arca, o sea, la presencia de Dios, llegó a su casa. No solamente a él. Cuando habla de su casa, es que también le llegó a su esposa, también le llegó a sus hijos también. Y Dios habita en medio de ¿qué? De la alabanza de su pueblo. Cuando la presencia de Dios llega a una casa, permanece cuando las personas de esa casa honran la presencia de Dios.
David, como no sabía, temporalmente la dejó en un lugar. Pero ese lugar donde la dejó, la casa de Obed-Edom, fue bendecida completa. Hay una revelación importante. Si Obed-Edom no hubiera estado preparado, y no a nivel de su casa, sino a nivel de su corazón, esa oportunidad, ese tiempo de Dios, no lo hubiera aprovechado. Probablemente sus hijos hubieran muerto, hubiera pasado todo eso, porque él no se le iba a negar al rey. Lo que estamos diciendo aquí es que nosotros tenemos, como dijo Jesús, estar alerta todo el tiempo. Los tiempos hay que saber discernirlos. Todos los días tenemos que estar buscando la santidad de lo que hacemos, en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Cuando yo me levanto, vivo con mis padres, cómo yo trato a mi mamá, cómo trato a mi papá, cómo trato a mi hermano. Tenemos que estar presentes en todo eso. ¿A qué yo dedico mi tiempo en mi casa? ¿Me la paso yo delante de un teléfono o delante de Netflix o en el internet buscando cosas hasta las tantas de la mañana o viendo películas o viendo aquello? Yo le decía a mi esposa en una ocasión, cuando yo pasaba mucho tiempo en eso, es que yo me distraigo con eso. Y Satanás contento. Es un asunto de decisión. Yo tomé la decisión de que no iba a dedicar mi tiempo a eso y comencé a escuchar prédicas, comencé a buscar devocionales, comencé a orar. ¿Yo quería al principio? Claro que no. No les voy a mentir, no. Pero como la palabra dice que Él pone el querer como el hacer, yo oré para que Él pusiera el querer como el hacer y ahora a mí me encanta. Nosotros, cuando vamos a la cama y tenemos tiempo, no estamos muy agotados, comenzamos a leer un libro, oramos y decimos, Señor, ¿por qué tú quieres que ore? Y a veces Dios nos pone a orar por ustedes. ¿Cuánto les gusta que nosotros oremos por ustedes? Obed-Edom estaba listo y cuando cuando el arca llegó a su casa, permaneció. Porque él tenía las condiciones para permanecer. ¿Y cuáles son las condiciones para permanecer? Obed-Edom, yo lo digo basado en fruto, su vida estaba en orden, en el orden de Dios. Por eso Dios permaneció allá. Y no solamente permaneció, sino que lo bendijo. ¿Cómo es que yo salgo a evangelizar y a dar aquí y a dar allá y me muevo de aquí a este barrio, a este pueblo? Ahora vamos para Vara de Capá. Y mi vida todavía sigue en desorden y las cosas no funcionan. Porque, déjame decirte, no estás haciendo las cosas en el orden de Dios. Las estás haciendo como tú quieres. Tú y yo podemos decir todo lo que queramos, pero el corazón Dios lo conoce. ¿Qué tú andas buscando realmente en tu vida en este tiempo? Porque déjame decirte, mucha gente en una ocasión me abordaron cuando estábamos en el otro templo. Pastor, queremos hablar con usted. Y yo, ok, dos gente que yo no conocía. Y yo, dígame, mire, nosotros oramos y encontramos una forma para que usted pueda bendecir a su iglesia. Digo yo, quiero escuchar esto. Digo, déjame ver si el hombre tiene una palabra o algo. Comienzo a escucharlo. Y él comienza a hablar de todos los beneficios. Y entonces me dice, nosotros estamos en un negocio de redes. Digo yo, ok. Entonces, el negocio funciona aquí. Nosotros lo auspiciamos a usted, usted vende, entonces usted recluta a la gente de la iglesia y como usted es un líder grande, usted lo va a enseñar a ellos cómo conseguir más clientes y cómo vender. Y de todo lo que ellos hagan, usted va a recibir mucha plata. Y yo dije en mi mente, déjame ver hasta dónde este cristiano quiere llegar. Y entonces, ¿qué más va a pasar? Dice él, eso es bíblico. La Biblia dice que tenemos que ayudar a otros. Usted ayuda a otros a hacer su negocio, a ellos les va bien, ellos ganan dinero. Y oiga, entonces me dijo algo muy interesante que a mí, me dijo, imagínense los diezmos y las ofrendas. Yo le dije, no me interesa. Con Dios no se juega. La forma en que Dios va a mantener este ministerio, Él la va a decidir. No yo. Dios me libre. Dios nos libre.
Y te voy a decir algo. No quiero que vengas a hablar con nadie de esta iglesia sobre eso. No quiero, te desautorizo totalmente. En apariencia, como él lo presentaba, en nombre de Dios, en nombre de hacer muchas cosas para Dios, mucha gente hace las cosas como ellos entienden y las hacen fuera del orden de Dios. ¿Cómo tú sabes que tú estás haciendo las cosas en el orden de Dios? Por los frutos. La palabra dice que Obed-Edom metió la presencia de Dios en su casa y ella permaneció y él y los de su casa fueron bendecidos. Yo quiero rápidamente, ya antes de terminar, mostrarte cómo fueron bendecidos, una parte de cómo fueron bendecidos Obed-Edom y su casa. Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 4 en adelante. Primera de Crónicas, capítulo 26, verso del 4 al 8 y luego el 15. Primera de Crónicas, capítulo 26, verso del 4 al 8 y luego el 15. Oye lo que dice la palabra de Dios sobre Obed-Edom, lo que pasó después. Los hijos de Obed-Edom también porteros fueron Semaías el mayor, Josabad el segundo, Joá el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto y Sacar el séptimo y Peultai el octavo. Dios había bendecido a Obed-Edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-Edom, tuvo hijos muy capaces, obtuvieron grandes posiciones de gran autoridad en su clan. O sea, que estamos hablando de los hijos y ya pasamos a los nietos. Los nietos también fueron bendecidos. Dice aquí también, sus nombres fueron Otni, Rafael, Rafa, ya está ahí, Obed y Elzabad. Sus parientes Eliud y Samaquías fueron también hombres muy capaces. O sea, que los parientes de los nietos también eran capaces y también recibieron de la bendición por la decisión de Obed-Edom de meter a Dios en su casa de la manera y en el orden que Dios lo decía. Dice el verso 15. Dice el verso 15. La puerta del sur le tocó a Obed-Edom y sus hijos quedaron a cargo del depósito del templo. Voy a empezar. El depósito del templo tenía que ver donde se guardaba el grano, el aceite y el vino. Dios puso a los hijos de Obed-Edom a cargo, jefe del depósito del templo, donde había aceite. El aceite representa la unción de Dios. Donde había grano, el grano representa la prosperidad. Donde había vino, el vino representa el gozo que trae el Espíritu Santo. Nadie nunca tuvo una panadería y pasó hambre. Dios nunca puso a nadie a cargo de algo para que no comiera de eso. La palabra de Dios dice que no se le puede poner bozar al buey que trilla. En pocas palabras, cuando ellos tenían bueyes caminando en la piedra de molino, algunas de los granos que eran molidos caían en tierra. Y Dios le dijo a su pueblo, nos dice a nosotros por medio de su palabra, el que está trabajando para la obra tiene derecho a comer de esa obra. No le pongas un bozar para que no pueda comer. O sea, que por lo que hizo Obed-Edom fueron bendecidos sus hijos. ¿Y de qué manera fueron bendecidos? A cargo de la unción, la prosperidad y el gozo llegaron a sus vidas producto de que su papá metió a Dios en su casa. Se metió Dios en la casa, señores. Póngase de pie. Vamos a orar. Yo quiero que usted no se distraiga porque el Señor me ha estado ministrando sobre esto. Todos los domingos predicamos una palabra. El sembrador sale a sembrar, tira las semillas.
La palabra dice que unas caen en el camino, otras caen entre piedras, otras caen entre espinos y otras caen en buena tierra. Es mi oración que todo el que está aquí sea una buena tierra, para que esta palabra dé frutos. Cierra tus ojos por un instante y solamente escucha. De lo que Dios está hablando es de que Él quiere volver a casa. Él quiere entrar en tu casa y quieres que tú habites en su casa. Eso es lo que Él quiere. Pero hay una forma de hacer eso. La forma tiene que ver con lo que Dios dice. La pregunta es: ¿hay un lugar en tu casa para Dios en este instante de tu vida? Yo te quiero pedir que tú reflexiones sobre esto. ¿Hay un lugar en tu casa para que Dios se meta en tu casa en este momento? Dios quiere meterse en tu casa. Dios se metió en la casa de Obed-Edom y lo bendijo. Dios quiere entrar en tu casa para bendecirte también. Porque donde Dios está, todo se transforma. Si tu matrimonio no está funcionando como debiera, es porque necesita que Dios entre en tu matrimonio. Si alguno de tus hijos o tú como hijo no está funcionando, es porque tú necesitas que Dios entre en ti. ¿En cuáles áreas de tu casa tiene Dios que entrar? ¿Qué parte de tu casa necesita ser transformada y bendecida por la presencia de Dios? ¿Será en tus finanzas? ¿Será en tus finanzas? ¿Necesita Dios meterse en tus finanzas para que las cosas cojan orden? Y no estoy hablando de tener mucho o poco, sino de tener orden en las finanzas. Habrá un espacio en tu casa para mí, te dice el Señor. Habrá un espacio en tu corazón. Habrá un espacio en tu matrimonio. Habrá un espacio en tu celular. ¿Podría tu celular no solamente tener Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp, música de este mundo, videos de bailes y cosas como esa? Habrá un espacio en tu celular para que yo entre, para que tu lista de música tenga música de adoración, para que tu celular tenga una o varias versiones de la Biblia. Habrá algún espacio en tu celular donde yo pueda entrar, te dice el Señor. Habrá un espacio en tu cama. Cuando tú te acuestas, ¿qué tú haces? Si tú eres un matrimonio, ¿cómo está tu cama matrimonial? ¿Qué tiempo hace de que no hay verdadera intimidad? Y no estoy hablando de sexo, por Dios. ¿Qué tiempo hace que no hay verdadera intimidad en tu cama, en el lecho matrimonial? ¿Habrá algún espacio ahí para que yo entre? Pregunta el Señor. Si tú eres soltero, eres hijo o hija, ¿habrá algún espacio en tu cama? ¿O te vas tú a la cama con tu atención puesta en celular, en películas y en otras cosas? Habrá un espacio en tu cama. ¿Qué tal tu cocina? Habrá un espacio en tu cocina que yo pueda entrar para que siempre haya alimento. Habrá un espacio en tu cocina para que cuando tú cocines tú puedas darle a otros. O escasea el pan en tu cocina. Eso de que Dios me tiene a prueba, dice la palabra que no ha visto ningún hijo mendigando pan. En tu casa tiene que haber comida, tiene que haber pan. Y si no la hay, es porque quizás en tu cocina Dios necesita meterse. ¿Qué tal en tu baño? En el baño de tu casa.
Habrá un espacio en el baño de tu casa para Dios. Habrá un espacio en la sala de tu casa. ¿Qué hay en la sala de tu casa? ¿Qué se hace en la sala de tu casa? En el lugar donde está el televisor solamente se ven películas, se ve Netflix. ¿Qué se hace en tu casa? Habrá un espacio en tu casa. Si en el día de hoy hay alguien serio o seria que quiera que la presencia de Dios llegue a su casa y permanezca, dé un paso aquí delante. Si usted no está en serio, no venga. Honestamente, no venga. Pero si usted está en serio y ábrale paso a los que van entrando, dé un paso aquí delante. Vamos a orar. Y más que orar, vamos a hacer algo diferente para que esto ocurra. Si usted quiere que el arca llegue a su casa y permanezca, salga de su asiento, cierre sus ojos y abra sus brazos aquí. Vamos a comenzar orando. Vamos a comenzar pidiéndole a Dios: entra en mi casa. Tú solo, ahí donde tú estás. Vamos, comienza a orar. Dile: Señor, yo necesito que tú entres en mi casa. Yo necesito que tú entres en mi finanza. Señor, yo tiré la toalla con mis hijos, con mi matrimonio. Yo verdaderamente te necesito en mi matrimonio y no sé qué hacer, como dijo David. No sé qué hacer. No saber qué hacer es un buen lugar. Malo es cuando usted no sabe qué hacer y se pone a inventar con cosas. Soy pequeño nada más. Ahí donde tú estás, comienza a orar. De tu paz. Dile: yo necesito que tú entres en mi hogar. La gente que está en el pasillo, avance. Los que están aquí, avancen más para adelante para que la gente pueda venir. Entra en mi casa, ven, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, ven, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Yo quiero que usted repita conmigo estas palabras. Necesito volumen en este micrófono, por favor. Diga: Señor Jesús. Vamos, todo el mundo. Señor Jesús, yo te pido perdón por no haberte tenido como primero en mi casa, por no haber hecho las cosas como tú mandas. Yo confieso y te pido perdón, porque en realidad en mi corazón ha habido otra agenda. Hay cosas en mi vida que son más importantes que tú, y yo lo admito en este momento. Yo quiero que el arca entre en mi casa y permanezca. Yo te pido perdón en este instante y me arrepiento y te sigo pidiendo: entra en mi casa. Hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Jesús. Soy pequeño nada más, me das de tu paz, dejo todo para seguirte. Y entra en mi casa, ven, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí.
¿qué significa meter a Dios en la casa? Si tú no lo escuchas ahora, escúchalo en la grabación, pero pon atención. Significa que en tu casa se lee de manera regular la palabra de Dios. Significa que en tu casa se adora a Dios con todo lo que tú haces. En el trato tuyo con tus padres, con tus hermanos y hermanas, en el trato tuyo con tu cónyuge, con tu esposa y esposa, en el trato tuyo como padre con tus hijos. Se adora a Dios cuando se hacen las cosas de acuerdo a lo que Él dice, pero se lee la palabra. Los padres leen la palabra y tienen reuniones como si fueran una iglesia, donde se comenta la palabra, donde en familia, aunque usted lo haga de manera individual, se reúnen de manera regular para orar. Padres que imponen manos sobre sus hijos, madres que imponen manos sobre sus hijos, hijos que oran por sus padres. Meter a Dios en la casa significa hacer esas cosas. Si tú diste un paso aquí adelante, es porque tú quieres hacer un compromiso de meter a Dios en tu casa, de hacer estas cosas. Tal vez te pase como David, que tú no sabías cómo hacerlas, pero Dios te va a guiar. Así que yo tengo un reto para ustedes en el día de hoy. Yo tengo un reto para esta iglesia y para todos los que me están mirando por internet. Todo el mundo sigue los retos que no tienen ningún valor del mundo. A ver si usted quiere coger este reto. El reto es que a partir de hoy, por los próximos 3 meses, usted va a tener reuniones regulares en su casa, con su familia, para orar los unos por los otros, para pedir perdón si es necesario, para perdonar si es necesario, para estudiar la palabra, para que oren juntos, para que adoren juntos. Si no hay nadie que sepa tocar un instrumento, canten a capela o pongan una canción. 3 meses, de manera que en cada semana, por lo menos una vez, en cada semana, por lo menos una vez, se saque un tiempo de manera intencional con tu familia para dedicárselo a buscar el rostro de Dios, para buscar entender lo que Él quiere. Si usted está dispuesto a hacer eso, haga ese compromiso con el Señor ahora mismo. Yo les digo lo siguiente: si esa arca entra y permanece, no solamente tú serás bendecido, sino que tus hijos serán bendecidos, tus nietos serán bendecidos, todos serán bendecidos. El reto no termina ahí. Yo te reto a que saliendo de la iglesia, tú te reúnas con tu familia en una casa, coman juntos, luego de comer juntos, denle gracias a Dios, lean la palabra y tengan un momento de oración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sugerencia: si tú tienes hijos que son casados, vayan todos a las casas del papá. Para poner un ejemplo, voy a poner mi ejemplo. La invitación para ir a mi casa está para mis 7 hijos. Hay 2 que no están aquí: Joelisa, Eric, para mi casa. Pero como ellos tienen madre, Yomari, José, Dulce, para mi casa.